El licenciado Javier Gramajo, quien conoce muy bien las entrañas del Congreso, nos acompaña esta mañana para hablar sobre ese veto a la decisión de castigar con prisión de hasta 3 años y me parece que 200,000 quetzales a los funcionarios del Ejecutivo que no asistan a las decisiones del Congreso. Pero también, por otro lado, se mencionaba el día de ayer de que está muy bien esta labor de control y fiscalización, pero adicionalmente, ¿qué tanto ha avanzado el control, fiscalización y orden que se había anunciado al seno del Congreso de la República a través de esas reformas a su ley orgánica? Bienvenido, licenciado Gramajo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Y empecemos por lo que sucedió ayer, este pulso, como lo han dado en llamar algunos, entre Ejecutivo y Congreso de la República, en el cual se logra nuevamente retomar esta disposición, un castigo penal a los funcionarios que no asistan a las citaciones. Bueno, pues es bien importante analizar, Carmen, de que el Congreso está pasando un momento muy importante. Digamos, ya vamos a cumplir casi 3 meses de esta 8ª legislatura y hoy lo que hacen los diputados es casi celebrar ayer en el Pleno del Congreso porque realmente van a tener un arma para poder ir hacia el Ejecutivo y poder solicitarle, y creo yo que tenemos que analizar los guatemaltecos algo muy importante. Esto no solamente es para poder citar a los ministros, a los secretarios, a los directores del Ejecutivo, sino por supuesto, hoy lo vemos en la prensa en la mañana, una gobernadora de Alta Verapaz sale llorando porque se meten a una cita a puerta cerrada pidiéndole plazas, pidiéndole negocios, pidiendo cosas, y todos los guatemaltecos no sabemos qué está pasando ahí. Si eso lo están haciendo ayer, que no habías pasado este veto, ¿qué podemos esperar? El Congreso, creo yo, se ha convertido en una casa de cambio, donde hay dinero, donde hay beneficios, donde hay muchas cosas, y ellos mismos, esta parte del Congreso, ellos están teniendo armas para poder, de alguna manera, ser coercitivas hacia el Ejecutivo. Ahora, licenciado, me llama la atención, es que no era posible encontrar un punto medio, porque me parece que hay dos extremos. Por un lado, esas citaciones a funcionarios que a veces sin justificación simplemente no asisten a las sesiones del Congreso, y efectivamente hay que reconocer que es función del Congreso ese control y esa fiscalización para asegurar que la función o que la administración pública camine lo mejor posible al servicio de los ciudadanos. Entonces, lógicamente eso no es conveniente, pero por el otro lado ahora tenemos el otro extremo, funcionarios que no lleguen sancionados con penas de cárcel e inclusive con el pago de una multa, sabiendo de antemano este tipo de situaciones, chantajes, asedio, como yo bien mencionaba, no había la posibilidad de encontrar un punto medio, fue intencional el hecho de irse al extremo para tener ahí sí que un instrumento de chantaje al Ejecutivo. Pero es bien importante ver las dos partes, porque una es la citación y también tenemos la otra parte que es la interpelación. Digamos que eso ya es cuando se presenta al ministro. Pero de acá de nada nos sirvió, que hayan regulado las interpelaciones, yo creo que ahora salió peor esta las otra citaciones. solución. El presidente del Congreso, Taracena, decía que son 171 citaciones que han hecho el Congreso durante lo que va del año hacia los ministros. Y entonces ahí es donde empezamos a entender que se vuelve inoperante el sistema del Ejecutivo. Tener ministros que estén ahí casi que deberían de hacer su cubículo en el Congreso y estar ahí sentados, porque las bancadas, los diputados los empiezan a citar, y muchas veces los guatemaltecos, ¿qué resultados tenemos de las citaciones? ¿Cuáles son el objetivo realmente de citar a un ministro, a un viceministro o a un director? ¿Qué beneficio va a traer? Si es un beneficio para las comunidades en distintas partes o los diputados distritales que representan a su distrito en temas de salud, en temas de educación, en temas de agricultura, está muy bien, pero la otra parte es eso lo que usted dice. Entonces, ahí es bien importante que los diputados entiendan y los guatemaltecos realmente podamos ver que los diputados están teniendo armas y están teniendo premios, porque para mí eso es un premio a base de todos los guatemaltecos. Entonces, esto es como el niño que no hizo su tarea bien, no ha hecho su tarea bien al primer bimestre y gana la clase con 100, ¿verdad? Entonces, nosotros no habíamos visto celebrar el Congreso como celebró ayer, porque ellos saben realmente por qué están haciendo eso. Que ellos lo pintaban como un triunfo del soberano. En un país como Guatemala, en el país del deber ser,
que los diputados al Congreso de la República realmente representaran los intereses de los ciudadanos, uno estaría de acuerdo con esa premisa. Pero acá lo que está de trasfondo en base en todo esto es la desconfianza ciudadana, porque ayer si uno revisaba redes sociales, más allá de aplaudir la medida del Congreso, se revirtió esta decisión porque las críticas se volvieron en contra de los diputados. Y ahí es donde también uno tiene que entender que hay temas coyunturales e importantes que no se están tocando. El Congreso está yendo hacia esa línea, pero, por ejemplo, en Guatemala no tenemos una ley de aguas, no hay una ley de libre competencia, no hay una ley del servicio civil, no se ha tocado esos temas. La ley electoral y de partidos políticos tampoco se ha terminado de ver el tema de transfugismo, el tema de paridad, y son cosas que las han ido dejando ahí escondiditas porque hay cosas más importantes como esto, que yo creo que realmente la gente, los guatemaltecos que salimos a las calles, que estuvimos pidiendo el año pasado, ahí están convocando ya una manifestación para este fin de semana, ¿verdad? Y diciendo aquí estamos, pero aquí estamos no funciona si no participamos. Claro, si se hace tan esporádicamente, al final pasan... pasan ese tipo de cosas y cuando sentimos ya nos metieron gol. Y hoy el Congreso nos metió un gol de chilena porque ellos están teniendo un arma que le va a ser muy poderosa. Ahí están 2 ministros diciendo que toda la parte importante de poder pedir plazas y todo lo están haciendo, y después, por ejemplo, el ministro de Salud se retracta de lo que dice. Entonces, quiero que volvamos sobre eso porque me parece todavía bastante curioso que hoy en día, con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y sobre todo los funcionarios conociendo también sus derechos como sus obligaciones, no puedan en alguna medida grabar las comunicaciones cuando se les hace algún tipo de chantaje o hacerse acompañar, porque las citaciones son públicas, como hablábamos con usted, del personal que sea necesario, que pueda dar cuenta en algún momento de alguna petición o alguna extorsión que pueda prevenir. Incluso ahora en las nuevas reformas, Carmen, se está planteando poder grabarlas en video, en audio, porque son públicas realmente las citaciones. Vamos a irnos ahora a redes sociales, licenciado Gramajo, porque le preguntamos a nuestros amigos, a nuestros seguidores, qué opinaban sobre esta decisión del Congreso de la República de castigar con cárcel y con multa a los funcionarios públicos que no acudan a sus citaciones. Pietro, ¿das lectura a los comentarios? Así es, Carmen, ya hay bastantes comentarios acerca de este tema y estos son algunos de los que nos han llegado al momento. Julio, por su parte, nos dijo cárcel y multa también para el diputado que no llegue a trabajar. Darwin Recinos nos comentó, excelente, y era hora que hicieran algo bueno, refiriéndose a los diputados. Luego Katy nos comentó que se extienda a los diputados faltantes. Luego Maylin nos dijo, desacuerdo total, no los dejan trabajar, exageran, 200 citaciones en 2 meses, ridículo. Luego Analu nos comentó, y a los diputados que no se presenten a trabajar, que se les aplique lo mismo, o todos hijos o todos entre tantos. Luego Minor nos dijo, ¿será que es una imitación de algún país y que si les ha dado resultados, Dios bendiga a Guatemala? Enrique, por su parte, nos comentó, gracias Guatemala, bella y digna decisión. El cambio es para todos, como es la raíz. El presidente, las ramas deben envejecer. Y por último, Aparicio nos comentó, deberían hacer lo mismo con todos los diputados que no asisten a trabajar. Carmen, llama la atención que más que opinar entre si está bien o está mal, dicen que también se debería de aplicar esta medida a los diputados. Es la mayoría de los comentarios. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro. Un poco el trasfondo es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que se tiene en el propio, y también apuntan a esa autoridad moral para poder realizar esta tarea de fiscalización y control. Se ha sumado ya acá al set de entrevistas el licenciado Gerson Sotomayor, quien es asesor del Congreso de la República. Bienvenido, Gerson. Muy buen día. Y como mirabas en los comentarios y comentábamos acá con el licenciado Gramajo, pues los ministros y los secretarios, los funcionarios públicos tienen también necesidad de estar en sus despachos, de administrar internamente sus dependencias y poder echar también a andar sus planes de trabajo. Es imposible hacerlo si tienen que pasar tanto tiempo en el Congreso de la República. Por un lado, el Congreso, en las reformas a la ley orgánica, regula el tema de interpelaciones, que fue muy bien recibido, pero por el otro, toma decisiones como las de ayer. ¿Qué garantías hay de que no van a haber chantajes ni asedios al organismo ejecutivo? Hay varias garantías legales y constitucionales y también interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Hay que recordar que en el 2008, cuando Álvaro Colón solicita una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, esta establece ciertas garantías mínimas que se deben de respetar a la hora de las citaciones. Que los funcionarios públicos, cuando son citados al Congreso de la República, no verifiquen que estas garantías se cumplan
o no se cumplan, entonces eso ya es un tema propiamente de los funcionarios que asisten. Será ignorancia, será poco conocimiento del Congreso de la República, pero hay mecanismos de control legal dentro del Congreso de la República. ¿Quisieras decir que el caso de la gobernadora que sale llorando ayer de la citación porque fue asediada por los diputados, la culpa fue de ella? Por no haberse informado, por haber permitido que las personas que la acompañaran no entraran al despacho en donde iba a ser cuestionada por las distintas bancadas. Ahí, por ejemplo, en este tema, si es una citación, no tengo conocimiento de pormenores del caso, pero si es una citación, la ley permite que un funcionario se haga acompañar por lo menos de asesores. Esto obviamente tiene que defenderlo en el momento. Es como que si fuera una audiencia de tribunales. En el momento tiene que plantear su derecho que tiene como funcionaria también, y obviamente esta disposición que planteaba el licenciado Gramajo también es importante, de que las citaciones de las comisiones deben ser ahora grabadas. Obviamente esto se plantea un periodo de vigencia escalonada de 6 meses para que se pueda implementar por la compra de equipo que se necesita. Son 52 comisiones en el Congreso de la República, y creo que esto va a disminuir en gran medida, digamos, la forma de las citaciones. ¿Por qué planteo esto? Porque muchas veces también en el Congreso de la República el presidente de la comisión es el que cita y solo él recibe. Una de las principales condiciones es precisamente que hay que recordar que las propias comisiones de trabajo se mueven por las reglas de forma paralela con el Pleno del Congreso de la República, y esto significa que tiene que haber un quórum establecido en la comisión para que ésta se pueda realizar. A ver, ¿qué tipo de regulación existe para no hacer un sobreabuso de las citaciones y tener un funcionario ahora citado permanentemente, que si bien no va a estar en interpelación, ahora resulta que solo le cambié el nombre y se llama citación y lo voy a tener prácticamente ahí todo el año? Pero ahí es bien importante, digamos, lo que decía el licenciado, es en la parte, cuando se hace una citación legalmente, digamos, tiene que haber un quórum de la comisión y se juramenta a los funcionarios del Ejecutivo que se presentan. Bajo esa juramentación se habla de que todo lo que digan ellos ahí es oficial, ¿verdad? Entonces, es bien importante, y que creo yo que es mucho desconocimiento realmente también de la parte del Ejecutivo, una gobernadora que se sienta sola con 20 diputados de una bancada, y que, por supuesto, nosotros no sabemos qué pasó en esa reunión, pero que salga llorando y no quiera hablar a los medios de comunicación ya es un tinte de ver de que algo malo está sucediendo ahí. Entonces es bien importante también, y llamar a la reflexión a la parte del Ejecutivo, que puedan tener a los asesores y a las personas. Todo está en ley, todos los diputados y los ministros, viceministros y directores pueden hacer todo lo que está dentro del marco de la ley. Y si eso es también guardar sus derechos, guardar que no se los chantajeen y no después decir entre líneas que está pasando, también es bien importante que se comprenda que ellos también tienen que hacer la función para poder presentarse a una citación. ¿Pero hay algún número máximo de citaciones en este caso? No, de hecho, creo que en ese caso sería hasta inconstitucional limitarlo, considerando la función de pesos y contrapesos que debería existir dentro de los organismos del Estado. El Congreso de la República es un ente eminentemente fiscalizador y que sirve de contrapeso al Ejecutivo. Entonces, el deber ser, Gerson, en el deber ser, totalmente. El deber ser, totalmente. ¿verdad? Pero ¿cómo podemos evitar que no se cite simplemente por una razón espúrea? ¿Cómo asegurar eso? Que la citación realmente tiene sustento, tiene un fondo y tiene razón de ser. Lo único que establece la Constitución es precisamente que a la hora de que un funcionario sea convocado, cualquier tipo de citación por autoridad superior o con la atribución legal de poderlo hacer, es que éste le plantee el asunto bajo el cual está siendo citado. Si, por ejemplo, un diputado en este caso no plantea que sería solo jefe de bloque y presidente de comisión, no plantea el asunto dentro de su citación o es general dentro del asunto que plantea, el funcionario bien puede plantear el tema de no acudir sin estar incurriendo en delito. Este es el primer pormenor y puede inclusive negarse a responder otro tipo de preguntas que no estén planteadas dentro del objeto de la citación. Ahora, yo le preguntaba acá al licenciado Gramajo si no se habían ido al extremo, se habría sobredimensionado la pena. ¿Cómo funcionará en otros países el poder asegurar que los funcionarios acudan? Porque entiendo que también hay mucho abuso en el sentido de no acudir a las citaciones y eso tampoco puede suceder, tienen que rendir cuentas. Y si nos recordamos, Carmen, en el gobierno del PP muchos ministros no se presentaban al legislativo, digamos, o sea, y es bien importante. Pero encontrar un punto medio, no irse a los dos extremos, ni dejarlos demasiado a la libre, en el sentido de que puedan ellos decidir simplemente no asistir nunca a las citaciones del Congreso, pero tampoco irse con penas tan fuertes como estas que puedan ser mal instrumentalizadas, sobre todo a considerar por nuestra experiencia nacional y nuestra cultura política. Y la parte importante, digamos, también, Carmen, dentro de eso es
judicializar todo el sistema. Todo el sistema se pasa en la judicialización de penas, de cosas si no participan los ministros. Pero ahí también viene una parte, el Congreso creo yo que no ha entendido que el status quo lo tenemos que romper. Ellos siguen en la misma vieja idea, es como que yo me compre un saco nuevo, pero sigo siendo la misma persona. El Congreso sigue funcionando de la misma forma, ¿verdad? Y ellos saben y entienden que para ser diputados y políticos tuvieron que haber hecho muchos compromisos económicos y ellos quieren sacar raja de eso. Y esa es la única forma de hacerlo, es por medio de las citaciones. ¿Por qué? Porque ahí piden contratos, porque ahí piden asesorías, porque ahí meten a su gente en los distintos distritos, en las distintas dependencias del Estado, y es la única forma que ellos tienen para poderlo hacer, y por eso vemos consecuentemente, como bien decía el licenciado, que los jefes de bloque y las bancadas empiezan a citar, ¿y qué ministros citan más? Ministro de Desarrollo Social, al ministro de Salud, donde hay más de negocios y de contrataciones. Para poder hacerlo. Hablemos de este traje. Ya estamos próximos a que esas reformas a la ley orgánica del Congreso de la República entren en vigencia. Y lo primero que tenemos que hacer acá es subsanar esa desconfianza que hay en el legislativo, porque ayer, como comentábamos, más allá de ser aplaudida la medida, se vio con temor y en algún sentido también con rechazo. Recuperar esa confianza pasa por recuperar autoridad para esta labor de control y fiscalización. ¿Qué tanto podemos avanzar y esperar de que también los diputados al Congreso de la República puedan dar cuentas a la población de qué es lo que están haciendo? Porque a decir de las legislaciones, por ejemplo, que se aprobaron en la 7ª legislatura, la verdad, de pésima calidad. Las que estamos viendo ahora parecen que no van a ser la excepción. Y tenemos ahí algunas reformas esperando el sueño de los justos. Algunas están saliendo como la ley electoral y de partidos políticos, pero con bastante tela que cortar en cuanto a las modificaciones que se volvieron a introducir por la 8ª legislatura. ¿Cómo hacemos entonces para ganar esa autoridad moral? ¿Qué garantías hay dentro de la ley orgánica? Bueno, sin duda alguna, una ley creo que no resuelve los problemas y tenemos que estar conscientes de esto. Obviamente, el tema de la credibilidad que pueda tener el Congreso de la República, los diputados al Congreso de la República pasan también por la exigencia, la transparencia y la rendición de cuentas que los diputados puedan hacer ante la ciudadanía y cómo esta ciudadanía puede exigirle a los diputados que lo hagan. Definitivamente que se han utilizado el Congreso de la República para en el ejercicio también de malas prácticas, como se estaba planteando, y esto es absolutamente innegable. Lo cierto es que también los ciudadanos tenemos que ver que efectivamente sí hay citaciones, que son de contenido, que tienen fondo, y obviamente son los que han destapado los grandes problemas de este país en alguna medida. Y para citar un ejemplo, por ejemplo, la Comisión de Transparencia ha sido una de las comisiones que más ha tenido. La diputada Ninette Montenegro, en su calidad de jefa de bloque, ha citado y ha revelado varios problemas que, digamos, que se han tenido dentro del Congreso. No podemos calificar a todo el Congreso de la misma manera. Son 158 personas que cada quien llega con sus propios intereses, con su representación que corresponde, y obviamente esto conlleva también a una agenda de trabajo legislativo que habría que preguntar en todo caso hacia dónde responde y cuál es lo que se pretende hacer. Lamentablemente es que por esa falta de control o de medición del desempeño de los diputados desconocemos realmente cuántas de esas citaciones realmente son para fiscalizar. Y tienen un fruto específico. Tienen un fruto específico, tienen un buen resultado, y cuántas son espurias. Por eso vuelvo un poco a mi pregunta, decir, ya tenemos una propuesta de reformas, ya estamos próximos a que entre en vigencia a la ley orgánica del Congreso. ¿Qué tanto ha cambiado el Congreso desde que saltó a la luz pública todo el tema de las plazas fantasmas, nepotismo, abusos al día de hoy? Pero digamos, ahí es donde hay que entender algo. Por ejemplo, ver un movimiento reformador que no vete ningún diputado y hoy tiene 32. Alianza Ciudadana no existía y hoy tiene 15 personas en su bancada. Y así podemos hacer muchos ejemplos. Una UNE igual, que ya está con 32 diputados, un líder que entró con 45 y tiene 5 diputados. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que está pasando dentro del interior del Congreso, empezamos a entender que el Congreso está, desde mi punto de vista, está secuestrado. Y hay mafias y hay muchas cosas que están merodeando el Congreso, y todo lo que el presidente Taracena ha estado diciendo, y solo porque abrió su Twitter y empieza a decir un montón de cosas, significa que cambió. No ha cambiado el Congreso. Las prácticas siguen siendo las mismas. 5 o 6 personas toman las decisiones dentro del Pleno, deciden la agenda legislativa, la cambian a última hora, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que somos los ciudadanos los que tenemos que estar atentos. El Congreso, para mí, debería de
tener, como los alcaldes y como el presidente presenta un resumen de cuentas por diputado. Yo conozco un par de diputados en la 7ª legislatura que nunca tomaron el micrófono para hablar. Y hay muchos de esos diputados que tienen 15, 20 años de estar sentados ahí. Y nosotros no sabemos absolutamente nada de ellos, qué han hecho, qué propuestas de ley han presentado o qué cosas han logrado por medio de las citaciones. Y eso es bien importante que nosotros entendamos que tenemos que participar los ciudadanos, estar atentos y exigirle al Congreso que pueda hacer esas cosas. Gerson, una pequeña reacción contigo, cerramos a lo que ha dicho el licenciado Gramajo y qué tanto en realidad podemos esperar de cuando cobren vigencia estas nuevas modificaciones en términos de que realmente se reduzca el tamaño del Congreso, se estandaricen los salarios, se termine el nepotismo, se mejore la calidad legislativa también. Yo creo que es un primer paso. Obviamente en la labor legislativa se necesita en especial generar y fortalecer cultura política y esa también necesitamos fortalecer la cultura política como ciudadanos. Hay que recordar que nos guste o no nos guste, nosotros pusimos a quienes están legislando hoy y ese tema no lo tenemos que olvidar también porque pareciera que tuviéramos amnesia de que hoy es la elección y votamos por los mismos y después queremos exigir cosas distintas. Que muchos culpan al sistema electoral, ¿verdad? Que muchos no nos deja otra salida. Tiene parte de culpa, digamos, tiene parte de culpa. Obviamente, pero también el tema de la participación política partidaria como ciudadanos la miramos ajena y la despreciamos totalmente, cosa que al contrario debería ser la participación, por lo menos si no se puede entrar de lleno, pues por lo menos poder estar parcialmente en ella. Y en este tema también yo quisiera resaltar que efectivamente, si bien es cierto, las prácticas, la cultura política, la práctica legislativa no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero obviamente pueden generarse acciones distintas que puedan generar cambios concretos, especialmente, por ejemplo, digamos, con la administración del Congreso de la República, que las juntas directivas son electas casi que por un año. Entonces no hay una continuidad de las políticas que se puedan implementar en el Congreso de la República y esto creo que debería ponernos a pensar, no es una reforma que pasó hoy en la ley de orgánica del organismo legislativo. Obligaría a la actualización permanente. Obligar, digamos, ahora cada año se va a tener que escoger a una junta directiva. Vamos a ver que si esta junta directiva repite o no repite, quiénes repiten de esta junta directiva y quiénes no. Y obviamente esto, pues las cosas buenas que se han hecho, pues hay que darles continuidad. Claro. Y obviamente también rechazar las cosas que se han hecho mal. Y esto creo que todos los guatemaltecos debemos de estar atentos. Muchísimas gracias, Gerson. Muchísimas gracias también al licenciado Gramajo por habernos acompañado esta mañana. Y pues no hay duda, yo creo que la síntesis del mensaje también al organismo ejecutivo es que capaciten sus derechos a sus funcionarios y a la población también a estar atenta al control y fiscalización de los diputados al Congreso de la República. Próximamente estaremos hablando ya de la entrada en vigencia de estas nuevas disposiciones a la ley orgánica del Congreso, así que esté pendiente. Volvemos ahora a la mesa principal con nuestros compañeros.